Ya todo el equipo está presto para que abordemos nuestra sonda del conocimiento y explorar por los emocionantes universos cognitivos propios de esta sociedad hiperconectada. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomun, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Les habla Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Nuestros puntos de contacto son los siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En X nos pueden contactar como @AtomunTelesur o si lo prefieren en mi red social en X, @YackTelesur, y también por nuestra cuenta en Instagram, AtomunTelesur TV. Y ahora revisemos cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada que preparó para ustedes nuestro equipo de producción en esta nueva temporada de Atomun. Los detalles de inmediato. En este capítulo de estreno, nuestra bitácora cognitiva nos lleva al apasionante mundo del podcast, un formato comunicacional que reinventa la radio en la era digital y sociedad hiperconectada, dando notoriedad a la voz y su influencia ante millones de dispositivos móviles, según sea su formato, ya que de la misma manera que Instagram nos mostró cómo conectarnos con imágenes y menos palabras, incluso TikTok abrió el mundo al poder de los videoclips sobre series más largas de YouTube. El audio de formato corto como el podcast está listo para desafiar las formas tradicionales en que hemos grabado y compartido audio, pero antes de engancharnos a nuestra disertación sobre la influencia del podcast en la actualidad, les invito a que revisemos cómo se mueve la dinámica innovadora de la semana. Las notas enseguida. Corales impresos en 3D y hormigón con carbono negativo han sido presentados por científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah KAUST en la 18ª Bienal Internacional de Arquitectura en Venecia, donde se exhiben las innovaciones actuales en la ciencia de la conservación marina y de materiales. Las olas de calor oceánico se están convirtiendo en la nueva normalidad, ya que alcanzan cada vez más con más frecuencia la cima del calentamiento básico del océano global, debido al cambio climático amenazando a los arrecifes de coral, que son algunos de los ecosistemas más antiguos y diversos del planeta, refugio de gran variedad de organismos ecológicamente claves, incluidos corales y peces. Los científicos de KAUST se han asociado con la nueva empresa de Bahamas, Partana, y exploran alternativas innovadoras de hormigón con emisiones negativas de carbono para proyectos de construcción alineados con la iniciativa Visión 2030 de Arabia Saudita. La impresión aditiva permite nuevas estructuras complejas y porosas, como las que sirven de base a los corales naturalmente. La creación de materiales compatibles con este organismo y que permitan su producción industrial representa una opción de emergencia ante la muerte masiva de corales. Anteriormente, una idea similar fue presentada por la empresa italiana The Shape. Fue galardonada con el Premio Diseño para Asia 2022 por su diseño de arrecife personalizado, adaptado a la bahía de Hong Kong. Y recientemente, la Universidad de Cambridge publicó una investigación sobre el mejoramiento energético de corales impresos. Es impresionante cómo la ciencia, tecnología e innovación no tienen parangón, y por eso en Atomun seguiremos mostrando muchas de estas cuando son promovidas para el alcance de la humanidad. Comentarios, sugerencias e incluso alguna temática que quisiera ser abordada por nosotros pueden comunicarse a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Tiempo de nuestra primera pausa en Atomun, pero no se aparten de sus pantallas porque enseguida les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun en su nueva temporada.
Headbangers Reading Royale, un videojuego de acción de tipo Battle Royale rítmico, multiplataforma y multijugador. Este juego te pone a ti y a otros 29 jugadores a enfrentar desafíos rítmicos competitivos. Compite contra los demás en una variedad de intrincados minijuegos musicales que pondrán a prueba tu memoria, ritmo, reflejos y tiempo de reacción. Acaba con tus competidores utilizando potenciadores y recoge migas para personalizar tu propio personaje a partir de cientos de objetos únicos, como trajes, sombreros, lentes, voces, provocaciones y mucho más. Supera las pruebas en compañía de estos graciosos jugadores. Avanzamos con más de la exploración de los universos cognitivos ganados a la socialización del conocimiento al servicio de nuestros pueblos de la patria grande. Esto es Atomun, el podcast. Es un pariente cercano de la radio web, pero con ciertas características propias que le son otorgadas por las ventajas del medio informático, como la segmentación por capítulos, un producto más curado gracias a la emisión en diferido y, por supuesto, con la pluralidad de voces que permite el acceso masivo a herramientas de producción y de difusión de contenidos multimedia, tomando en cuenta que se antoja como una herramienta para conquistar seguidores en las redes sociales digitales, así como para ampliar la estrategia de marketing y convencer a las audiencias. Así que atentos a este podcast especial que nos trae nuestra bitácora cognitiva de la jornada, el material a continuación, viajeros y viajeras del saber. Más que cualquier otro medio de comunicación, la radio permite establecer un contexto de intimidad con el usuario. Y aunque con el arribo de la televisión e Internet, se presagiaba que la radio pasaría a mejor vida, la misma innovación le permitió reinventarse. El podcast ha hecho algo más que dar renovado aliento a la radio. En pocos años, la ha reinventado, al tiempo que le ha permitido forjar vínculos más estrechos con los oyentes. Un podcast suele ser un programa creado en un formato de audio digital, que se transmite de forma periódica a través de las plataformas online, ya sea en vivo o mediante grabaciones. Estos contenidos pueden tener la forma de monólogos, conversaciones o entrevistas, con fines de entretenimiento, educación o comentarios sobre un tema de actualidad, siendo una de sus mayores ventajas su formato bajo demanda, donde el usuario lo escucha cuando desea hacerlo y por tanto puede oírse en diversos dispositivos, y esto ha ayudado a aumentar su popularidad. La creación del podcast se remonta a 2004. Por entonces era simplemente una innovación tecnológica que facilitaba a las emisoras de radio la difusión de sus programas en diferido. Las estaciones podían publicar los podcasts en Internet y los oyentes podían descargarlo a su conveniencia. Actualmente existen numerosas formas de contenido en Internet con formatos novedosos que buscan atraer la atención de los consumidores. Entre ellos cabe destacar el podcast, canal de comunicación que se basa en un contenido puramente de audio que ha estado en auge en estos últimos años. Los podcasts son utilizados como un medio de comunicación vital que permite a las empresas y marcas conectar con los usuarios y atraer nuevos públicos objetivos de una manera cercana y poco intrusiva. Según el contenido que se desarrolle, el mismo atiende a una audiencia de manera más directa y entretenida. Debido a las exigencias de las nuevas generaciones, es importante que las empresas y creadores de contenido digital se adapten y hagan un uso adecuado de la tecnología, utilizando tendencias digitales para poder llevar a cabo estrategias de marketing que permitan llegar a todos los públicos. Al respecto, la Universidad del Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda, ICESI, subraya algunos aspectos. Publicidad cercana y poco intrusiva. El podcast es una manera ideal de informar, ya que permite a las empresas comunicarse con los usuarios de manera cercana y consigue fidelizarlos a través de contenido que aporte valor. 3 en 1. Posicionamiento de marca, entretenimiento e información. Además, esta herramienta es perfecta para crear una comunidad alrededor de tu marca, sin apenas coste y de fácil creación. Se puede distribuir en diversos canales que suelen ser de acceso gratuito para los oyentes. Además, no requiere de planificación, ya que es un formato muy espontáneo.
formato de información relacionado con los actuales estilos de vida. El podcast permite a los usuarios aprender y profundizar sus conocimientos en cualquier tipo de temática. Espacio ideal para hacer networking. Tener un propio canal de podcast puede ayudar a las compañías a ampliar su red de contactos o partners, ya que al invitar a especialistas o expertos en el ámbito a tu canal, puedes ganar más credibilidad y confianza por parte de los oyentes. Indiferentemente de los aspectos técnicos, uso de micrófonos, conexión, equipos y hasta formatos, todo podcast debe tener un tema de interés o bien un abordaje temático. Los podcasts siempre son dirigidos por uno o más anfitriones, también conocidos como podcasters, personajes que pueden fungir como presentadores, comentadores o solamente como moderadores del espacio. Es común que los anfitriones sean los creadores del podcast y que los contenidos sean el producto de su trabajo. La periodicidad es una regla de oro al crear un podcast. Estos programas son seguidos por personas que quieren conocer más de un tema, por lo que pueden desanimarse si no hay regularidad en tus publicaciones o si dejas de grabar de pronto. Y no menos importante, es usar un lenguaje comprensible para las audiencias, y el tono de voz pudiera ser factor clave para el éxito de este tipo de contenidos. Se ha demostrado que los tonos graves, directamente solo por tener un tono grave, influye mucho más en la cabeza del otro que una voz más aguda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú tienes una voz aguda o una voz media, simplemente con trabajo vocal podemos sacar esa tonicidad de grave para que tu mensaje pueda llegar con muchísimo más impacto, pero que pienses que esto funciona y que se ha demostrado. De hecho, los grandes oradores, los grandes políticos han trabajado esto para grabarse la voz porque la influencia es mayor. Y de hecho piensa en, cuando vemos la publicidad, ¿qué hay más? ¿Voces masculinas o femeninas? Evidentemente femeninas, pero hay muchas más masculinas porque se nota y se sabe que la voz grave impacta mucho más en la cabeza del otro. En un principio, la normalización de las redes 3G de telefonía móvil y las nuevas plataformas de recepción convierten el consumo de audio a través de streaming a la movilidad, aunque también multiplican las posibilidades del podcasting, al poderse recibir los objetos de audio en cualquier lugar. Si la ruptura espacio-tiempo es una de las consecuencias más importantes de la integración entre radio e internet, lo que se convierte en fundamental es la relación que se establece entre el usuario de internet y el audio, ya sea como consumidor o como creador. De esta forma, el oyente se convierte en pieza activa real, por lo que se avisora que con las nuevas herramientas de innovación y conectividad, el podcast pudiera evolucionar, tal y como lo conocemos. Los contenidos de calidad y la forma en los que se presentan y realizan en el nuevo medio, así como el filtrado, la selección y nuevas formas de programación y remezcla de estos, determinan la valía del podcast como propuesta comunicacional. El podcast se antoja como una alternativa para las nuevas narrativas y lenguajes sonoros, aunado a nuevas formas de consumo. De allí que el legado de la radio siga más vivo que nunca. Con el auge del podcast y su diversificación, la conectividad web, hasta ahora predominantemente visual, se abre a nuevos contextos de uso más combinables con otras actividades de la vida diaria, incluyendo contenidos narrativos que han venido peligrando en el entorno web, como el texto escrito, al que ahora se le encuentra en forma de audiolibros. Incluso algunos se han atrevido a llamar el podcasting social, el cual nos acerca un poco más a todos utilizando la comunidad, las redes sociales y el audio bajo demanda como una herramienta para ayudar a los creadores de contenidos a ir un paso más allá dentro de sus ecosistemas. Momento de una nueva pausa en Atomun, pero quédense con nosotros porque de inmediato conectamos con nuestra compañera Astrea Moreno para viajar en la data. Llegó el momento de viajar en la data. Les habla Astrea Moreno y hoy conoceremos algunas curiosidades sobre el increíble mundo del podcast. ¿Sabías que un 70% de las personas entre 25 y 34 años son las que más consumen podcast? Durante los últimos años, este formato de audio se ha vuelto cada vez más popular,
pues le permite a los consumidores de contenido profundizar y aprender sobre diferentes temas desde cualquier parte del mundo. El término podcast se introdujo por primera vez en 2004, cuando el iPod, siendo un lector portátil de música, le permitió a los usuarios descargar ficheros de audio y de difusión, y paulatinamente se fue adaptando a diferentes plataformas. Expertos definen este formato multimedia como una vía de aprendizaje muy cómoda y sencilla, que revolucionó el mundo digital y le permitió dar voz a las comunidades más pequeñas, para llegar a profundizar en temas de todo tipo. Estadísticas señalan que Norteamérica es el continente que más consume podcast, con un 40%, seguido de Latinoamérica y Europa Occidental. Y a propósito, este 30 de octubre se celebra el Día Internacional del Podcast, así que prepárate para esta ocasión. Hemos llegado al final de nuestro viajar por la data. Les habló Astrea Moreno y los invito a que sigan con más noticias con mi compañero Jack, aquí en Atomum. Continuamos con más de nuestro recorrido por los escenarios tecnocientíficos en Atomum. ¿Qué tal si sacamos nuestro telescopio particular para indagar por los confines de nuestra Vía Láctea y el resto de la galaxia para conocer el acontecer cosmológico en nuestra sección Fuera de órbita? La NASA está planeando regresar a la Luna para estancias a largo plazo, por lo que para concretar el plan, se prepara para construir casas en la Luna que no solo puedan utilizar los astronautas, sino también ciudadanos comunes. Creen que para 2040, los estadounidenses tendrán la primera zona residencial en el espacio, y vivir en Marte no está muy lejos, según la agencia. La Agencia Espacial Estadounidense pretende lanzar una impresora 3D a la Luna y luego aplicar la fabricación aditiva por capas, una por una, para construir estructuras con un hormigón lunar especializado, creado con trozos de rocas, fragmentos minerales y polvo de la irregular capa superior de la superficie de la Luna. Hasta ahora los planes en realidad no pasan de los modelos. La baja gravedad, los altos niveles de radiación y abundantes micrometeoritos hacen repensar toda la arquitectura e ingeniería terrestre que se piensa llevar a nuestro satélite natural. Un robot friendo pollo. Esto es justamente lo que encontrarán los comensales que visiten el establecimiento surcoreano Robert Chicken, que ahora ofrece pollo frito cocinado por un robot gracias a la incorporación de la tecnología robótica alimentaria. ¿Sorprendidos? Entonces, acompáñennos a disfrutar de la nota difícil de creer de la semana. Robert Chicken es el nombre del restaurante en Corea del Sur que ahora cuenta con un robot cocinero, compuesto por un brazo mecánico simple y flexible, con el que es capaz de freír hasta 100 pollos en 2 horas, y ahora promete ser la revolución tecnológica de la industria. Normalmente el pollo frito coreano se sala en salmuera y se fríe 2 veces, lo que le da su característico exterior crujiente, pero el proceso más elaborado que el que suelen utilizar las cadenas de comida rápida estadounidenses genera mano de obra adicional y requiere una mayor proximidad de los trabajadores al aceite caliente. Corea del Sur, que ya es una potencia regional y un importante exportador de semiconductores, anunció el año pasado planes para invertir millones de dólares en un fondo de tecnología alimentaria para ayudar a las nuevas empresas que trabajan en soluciones de alta tecnología para la industria alimentaria. Tales innovaciones podrían convertirse en un nuevo motor de crecimiento, debido a que existe un enorme potencial si la destreza del país en robótica avanzada y tecnología de inteligencia artificial se pudiera combinar con la competitividad de los clásicos de la comida coreana, como el kimchi. Cuando pensaba en dónde los robots de cocina automáticos serían significativos en Corea del Sur, busqué un mercado enorme donde la industria podría beneficiarse claramente de una mayor automatización
para abordar eficazmente los costos laborales y la escasez de mano de obra. Las chuletas de pollo y cerdo son los pedidos más populares en Corea del Sur, y ahí es donde decidí centrarme. Al principio me costó ver cómo el uso de robots en lugar de chefs humanos realmente beneficiaría a los clientes. Después de desarrollar estas tecnologías, me di cuenta de que desde la perspectiva del cliente pueden disfrutar de alimentos que no solo son más limpios, sino también más sabrosos. El diseño del robot, teniendo en cuenta la higiene y la seguridad, distribuye uniformemente el pollo, drena el aceite y limpia los utensilios de cocina. Es probable que otros grandes conglomerados de toda Asia sigan la tendencia en el ámbito de la tecnología alimentaria con la entrega de alimentos, utilizando vehículos eléctricos, o que robots realicen entregas directamente dentro de complejos de apartamentos, lo que se conoce como metamovilidad. Aunque resulte difícil de creer, la industria de tecnología alimentaria existente en Corea del Sur ya incluye todo, desde la aplicación de entregas de comestibles al día siguiente Market Curly, hasta cocinas inteligentes con inteligencia artificial y una startup de huevos veganos. Actualmente existen numerosas formas de contenido en Internet, con formatos novedosos que buscan atraer la atención de los consumidores. Entre ellos, cabe destacar el podcast, canal de comunicación que se basa en un contenido puramente de audio que ha estado en auge en estos últimos años. Aunque el video también se ha colado para dar visibilidad a dichas voces, el podcast viene a llenar el vacío de narraciones largas en el ecosistema web, pero las posibilidades reforzadas de interacción con el público estimulan una producción más dinámica y retroalimentada en función de la interpretación del público, por lo que cabe citar al periodista y escritor italiano Italo Calvino: no es la voz que ordena la historia, es el oído. Y de esta manera despedimos este interesante capítulo de estreno de Atomon e inicio de nueva temporada, no sin antes recordarles nuestros puntos de contacto en Facebook. Estamos como Atomon Telesur, en X pueden encontrarnos como @AtomonTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en X, @YackTelesur, y también por Instagram como Atomon Telesur TV. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.